Me da mucho gusto recibir al querido y admirado Epigmenio Ibarra. Epigmenio, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Muy bien, querido Vicente, ¿cómo estás? Pues así, aquí haciendo coraje con este que parece vocero de Frena también, a la Raki, y del nivel de los Ferrís, y del nivel de aquellos que critican al presidente por el cuello doblado, por la corbata chueca, por el saco grande, por el pantalón arrugado, por los pantalones no boleados. Por favor, y hay cada vez, espero que la boca se haga chicharrón, cada vez más despistados que van a protestar contra el comunista en el Zócalo. Entendió el que entendió, mi querido Epigmenio. Yo fíjate que no coincido contigo, no creo que cada vez vayan más. Son muy ruidosos, pero son muy pocos. Y la pura verdad, yo pero ni de casualidad leería a las Raki, así que no te amargues, no te amargues, simplemente hay que darle la vuelta a la página. La pura verdad Bueno, es que la prensa escrita en México llega a muy pocos. Es un producto de consumo interno, son casi chistes privados que se cuentan, porque parten del principio de que somos imbéciles y desmemoriados, de que no sabemos quiénes son, ni de dónde vienen, ni cómo han actuado en el pasado. Entonces hoy se presentan como víctimas cuando en estricto sentido han sido cómplices de los victimarios toda la vida. Cuando callaron, cuando los ataques contra la libertad de expresión eran terribles. Yo nunca vi a ninguna de estas personas que hoy rasgan sus vestiduras y se quejan de acoso y hostigamiento en las calles protestando cuando íbamos a la Secretaría de Gobernación por los asesinatos de periodistas. Nunca. Jamás los vi cerca de los padres de Guardería BC, menos con los 43, con las madres y padres de Ayotzinapa. O sea, son gente que ha estado al servicio del régimen y que hoy está muy resentida. De eso escribo. Están muy enojados, digo, están encabronadísimos. Y peor que se van a poner, mi querido Vicente, porque toda transformación afecta intereses. Y esa afectación de intereses produce reacciones viscerales como las que estamos viendo en la prensa todos los días. Este linchamiento masivo del presidente y esta violencia con la que habla un intelectual refinadísimo que le dice pendejo y petulante al presidente, y habla igualito que el fanático vulgar de Gilberto Lozano. Los hermana el odio, los hermana la mentira, los hermana el descontento con una realidad. Fueron aplastados. Ya no son los dueños del oído presidencial. Ya no le dicen qué hacer al presidente. Ni cayó de hinojos frente a los empresarios, ni les pidió consejos a los intelectuales, ni pidió misericordia a la prensa, ni buscó tregua con los partidos políticos. Está cumpliendo con la tarea que le encomendamos 30 millones de mexicanos. Cambia de régimen. Signifique esto lo que signifique. La primera cosa, una confrontación radical con la prensa conservadora, acostumbrada a vivir del dinero del erario y acostumbrada a cantar alabanzas y a que le paguen por callar y le ordenen qué decir. Fíjate, Epigmenio, que la única razón por la que le presto atención a la Raki, a Francisco Martín Moreno, a todos los Riva Palacio, los Iriar, todos los que publican un día sí y el otro también contra Andrés Manuel López Obrador, es porque esos son los amigos del poder. Y, por ejemplo, recuerdo aquella fiesta que exhibió del cumpleaños 75 del conocido en el bajo mundo del panismo,
como el jefe Diego Fernández de Ceballos, Xóchitl Gálvez en Periscopio, en donde vimos a periodistas, a políticos disque adversarios y todo el mundo departiendo, o aquella fiesta de la boda de la hija de Juan Collado, hoy en el bote, en donde estaba, entre otros, el expresidente Enrique Peña Nieto, cantaba Julio Iglesias, y ahí también estaba Luis María Aguilar, el ministro, que hoy, si por él fuera, se declarara inconstitucional la solicitud del presidente para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Por eso lo menciono, porque son este grupillo que se cree VIP o que se creía permanentemente merecedor de los privilegios, querido Epigmenio. Exacto, el presidente dijo muchas veces la mafia del poder. ¿Quiénes son? Jueces, empresarios, políticos, periodistas, dueños de medios, que se repartieron el país. El presidente de la República era, en sentido estricto, un presidente corporativo de Televisa, un vicepresidente de Televisa. Estaba ahí en el cargo para servir los intereses de un grupete y estaba en el cargo soportado por una bola de aliados o cómplices que en los medios, en los negocios, en la política, le hacían coro a todo lo que proponía, cantaban alabanzas y le ayudaban a ocultar los crímenes que cometía. Este ministro, pues es un abogado de oficio de Felipe Calderón, por él fue colocado. Dice defender los derechos humanos de 6 individuos e ignora los derechos humanos de millones de mexicanos. Sería bueno que se empezaran a rendir declaraciones de las víctimas, de los afectados por los crímenes políticos, los crímenes de lesa humanidad, por los crímenes económicos de los expresidentes, para que el pueblo escuchara, que el pueblo sabe, pero que escuchara de viva voz, cómo estos tipos, de los cuales defiende celosamente sus derechos humanos, que no están siendo violados por otro lado, Luis María Aguilar, cómo estos tipos violaron sistemática, continua y de manera atroz los derechos humanos de la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Entonces, falta ver qué dice el Pleno de la Corte. Desde que empezamos a recolectar las firmas, se sabía que la campaña, la batalla sería larga. Primero, por conseguir el número de firmas. Segundo, por llegar al INE y acreditar las firmas y que las cuenten bien y las validen. Tercero, por llegar a la Corte que declare la constitucionalidad. Pero la primera batalla se ganó, la primera victoria ya se obtuvo. Se consiguieron más firmas de las necesarias. El presidente hizo su petición, están objetando su petición, falta que pase al Pleno. El debate está abierto. Y así como conseguimos las firmas, vamos a defender las firmas, con la ley en la mano, con la razón y con prudencia y con cuidado, pero con mucha decisión. Yo sé que andas ocupado, Epigmenio. 2 cositas antes de que te dejemos ir. ¿Exagero o estoy incorrecto cuando digo que el 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si está del lado de la justicia o del lado de la impunidad? ¿Así de claro? Así de claro, porque la pregunta que se hace es muy sencilla y no viola los derechos humanos en absoluto. La pregunta es, ¿estaría usted de acuerdo en que se investigara y en caso de que se encontraran elementos se procesara a los expresidentes? Nosotros tenemos que estar bien claros que los expresidentes constituyen una institución, tienen un andamiaje de protección mediático, político,
económico, brutal. Históricamente a los expresidentes en México no se les toca ni un pelo. Están amafiados entre sí. Se cubrieron uno a otro las espaldas, salvo el interludio entre Salinas de Gortari y Zedillo por la captura de Raúl. Imagínate, no se tocó a Salinas, se tocó a su hermano, y eso provocó una reacción brutal que llevó al país a una crisis económica espantosa. Entonces, la gente dice que se les juzgue, que se presenten evidencias. Oye, estamos hablando de corruptos de altos vuelos, no de pendejos. Conseguir la evidencia implica la decisión de fiscales, investigadores, que sepan que pueden actuar contra personas que han sido intocables. Y eso no es fácil en este país. Nadie toca ni con el pétalo de una rosa a un expresidente. Sabiendo todos de qué fueron capaces, sabiendo que tienen un enorme poder, que tienen los bolsillos llenos de dinero del pueblo, y en muchos casos, como en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, tienen las manos manchadas de sangre inocente. Todos lo sabemos. Por eso en la encuesta del Universal, no estoy hablando de las encuestas que uno hace, estoy hablando del Universal. O sea, más del 80% de los encuestados quieren que se juzgue primero a Salinas, luego a Peña y después a Calderón. Esos son, por Calderón quieren que lo juzguen 82% de los encuestados. Y a Peña y a Salinas 89 y 90%. Entonces, no hay que hacerse bolas. Ojalá y la Corte considere que es una cosa razonable, que el poder no es poder de veto frente a la justicia, y que también, como cualquier ciudadano que comete un delito, la sociedad tiene derecho a exigir que se investigue, enjuicie y en su caso encarcele a expresidentes. En todos los países de América Latina ya hay un presidente preso, o perseguido, o señalado. En este país, donde tantos criminales nos han gobernado, no se les toca ni un pelo. Eso tiene que acabarse. Y es una demanda, es una exigencia de justicia racional, necesaria, incuestionable. Espero que la Corte, en el Pleno, en el debate, no dé la espalda a la justicia y a esta exigencia multitudinaria, que el presidente exprese su petición, que después analizarán la que presentamos 2.7 millones de mexicanos, y que está en el ánimo popular. Nadie, salvo los fanáticos, defiende a estos personajes. Nadie. Entonces, ojalá y se les juzgue, mi querido Vicente. Y ojalá y la Corte para cerrar, no le dé la espalda a la justicia. Y para cerrar, ayer hablaba con Alina Duarte y con Omar García. El 29, o sea, el martes, les tocará a Ariadna y a Omar, entre otros, ir a presenciar la apertura de las cajas con las firmas, las más de 2,5 millones de firmas del pueblo pidiendo la consulta en el INE. Y 2 días después, el jueves primero, toca el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos hablado de que no basta con firmar. Aquí toca también ya la movilización social de acompañamiento, Epigmenio. Sí, hay que defender la firma. La firma es otro grito, es un grito de justicia. Y para ser escuchados hay que defender la firma. Yo trataré de estar, si se puede, por lo menos afuera del INE, apoyando a Omar y a Ariadna. Y lo mismo en la Corte. Nos toca hacer presencia, nos toca decir aquí estamos, firmamos, queremos justicia, queremos ser escuchados.
Y eso es, nos toca movilizarnos, en efecto. Pues que ahí quede este llamado que respaldamos, que suscribimos, fuera máscaras, y desde este pequeño, grande, como lo quieran ver, Espacio Sin Censura, respaldando al pueblo que quiere ser escuchado, al pueblo que no quiere revanchas, no quiere venganza, pero quiere justicia. Querido Epigmenio, te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco por tu generosidad y te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido. Chao. Gracias. Es Epigmenio Ibarra hablando con nosotros sin